escucha? Sí. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. En aras de aprovechar bien el tiempo, estamos correteados, vamos a empezar muy puntuales, incluso un poquito antes. Agradecemos mucho su asistencia, además afortunadamente se va a estar transmitiendo, incluso lo vamos a grabar para luego subirlo a las redes, porque consideramos que este tema de los acuerdos transformativos es un tanto intrincado, quizá para quien no está metido en el tema. Es un cambio de paradigma, porque las bibliotecas históricamente hemos suscrito colecciones de libros y revistas, ya sean en papel o en electrónicas, y siempre se ha firmado un contrato con las editoriales para que lleguen los materiales impresos o haya acceso a través del portal de las editoriales a los textos completos, a los PDFs. Entonces eran acuerdos de lectura, de read, como le llaman las mismas empresas, y estos acuerdos también les llaman read and publish. Es decir, ahora en el mismo pago, yo les digo el 2 por 1, porque se incluye el derecho al acceso a los PDFs, a los textos completos, como también el pago por publicar artículos en acceso abierto, porque esa es otra tendencia relativamente reciente, que tiene mucho tiempo, pero realmente ha tomado fuerza de unos años para acá. Es la versión de acceso abierto, pero con pago de tarifa por publicar. Es decir, las editoriales plantean, como son editoriales comerciales, dicen, bueno, si usted no quiere pagar la suscripción, quiere que su artículo esté en acceso abierto a los lectores, pues usted pague como autor una PC, una tarifa para publicar. Entonces esto ha implicado un cambio muy fuerte. Digamos que dos caminos que iban separados, nosotros como bibliotecas nos encargamos de la suscripción, no tenemos nada que ver en sí de los autores como tal sometiendo artículos para publicar. Eso es algo que los investigadores, incluso de nuestra propia universidad, venían haciendo por su lado, nosotros ni nos enterábamos. Entonces, incluso muchos autores de la UNAM o de nuestras universidades o de México, pues publicaban, y ya que después adquiríamos las revistas, nos enterábamos que ahí publicaban. Ahora ese trabajo se está conjuntando. Como bibliotecas, para nosotros es un cambio también de paradigma, porque incluimos en este contrato cuántos artículos pueden publicar nuestros docentes, nuestros académicos universitarios. Entonces hay toda una nueva metodología que tiene que ver con plataformas, dashboard, cuáles son los requisitos para que nuestros autores hagan uso de esta exención de pago de APC. En pocas palabras, para no hacer los bolas, es que en un mismo contrato, que le llaman acuerdo transformativo o read and publish, la biblioteca paga por seguir accediendo a los textos completos y además una cantidad que a veces es limitada y otra ilimitada de artículos que nuestros investigadores de nuestras universidades pueden publicar en esas revistas que también se suscriben. Los acuerdos transformativos en México podemos datarlos de 2022 a la fecha, estamos empezando ya el 5º año. Creo que estoy en lo correcto, ya nuestros colegas nos van a precisar. Es una tendencia que sobre todo viene del norte de Europa, donde incluso fue donde se formuló, se planteó el plan S, que se le llama, un plan que tiene por sentido que toda aquella investigación que haya sido financiada por recursos públicos se publique en revistas de acceso abierto. Entonces es un mandato, tiene un carácter mandatorio. Toda aquella investigación cuyos investigadores recibieron financiamiento público, los resultados de esa investigación y esos artículos se deben publicar en artículos en acceso abierto. Entonces esa presión se pasó a las editoriales. Si ustedes quieren también seguir recibiendo artículos que hayan sido resultado de investigaciones, que hayan sido financiadas por recursos públicos, deben ser en acceso abierto. Entonces por eso se llaman transformativo también, porque las editoriales se vieron conminadas, obligadas a transformarse, a volcarse al acceso abierto, con esta característica, que hay que pagar una APC. Una APC realmente es caro para un académico,
Una PC promedio puede estar entre 1.500, 2.000, 3.000, o hay hasta $5.000, y ya en revistas muy posicionadas hasta $9.000 por publicar un artículo. Entonces es una cantidad fuerte y consideramos, es un hecho, que para los investigadores es un gran apoyo que se les exente de este pago a través de estos acuerdos. Y esta sesión del día de hoy es hablar en términos prácticamente contables, de dinero. ¿De qué estamos hablando? Es una mesa quizá muy contable, pero esa es la importancia, que se vea, bueno, ustedes nos están hablando de acuerdos transformativos que nos van a convenir y que nos van a exentar del pago de APCs, en realidad de cuánto estamos hablando. Nosotros como bibliotecas asumimos una parte muy económica, muy contable, muy financiera, de estar manejando recursos y cantidades fuertes. La adquisición de recursos de información, de revistas especializadas, requiere de partidas presupuestarias muy altas. Y ahora, sumándole también la publicación de artículos que requieren pago, ahora exención de APCs, estamos hablando también de dinero. Todo este dinero pensamos que se debe transparentar. De hecho, pienso que este es un ejercicio de transparencia, que somos universidades públicas aquí reunidas, y yo creo que es una obligación, una necesidad, por un lado estratégica, ver qué es lo que está sucediendo, qué tanto conviene, de cuánto dinero estamos hablando, y que el público sepa cómo está ejerciendo las universidades públicas estos recursos. Y para esto, bueno, el evento hemos logrado reunir. Yo agradezco la asistencia de muy importantes universidades y centros públicos, instituciones públicas del país, empezando por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el CINDESTAB, la Autónoma Metropolitana y la UNAM, que tengo entendido que son, digamos, las primeras, ya no las únicas. Creo, yo no recuerdo que otra universidad ya se sumó a los acuerdos transformativos, no sé, pero esa es parte de la importancia que nuestra comunidad bibliotecaria y también investigadores y la misma CECITI sepa cómo está funcionando esto. ¿Qué otras universidades? ¿Tú sí sabes? Centros públicos de la CECITI, ya se empezaron este año con los acuerdos transformativos. El año pasado. ¿Y cuántos son? Bueno, todos. Los 17 centros públicos de investigación ya se sumaron a los acuerdos transformativos. También yo considero que es importante hacer notar que México en América Latina es de los primeros países que iniciaron con acuerdos transformativos. Son acuerdos que también se prestan a la polémica. Entonces, yo creo que primero hay que conocerlos. Por eso la parte financiera me parece muy importante. Colombia fue, según yo, el primer país que empezó con acuerdos transformativos. Ellos tienen un consorcio que al parecer funciona muy bien. Nosotros en México no pudimos entrar de manera suficientemente consorciada para los acuerdos transformativos, aunque sí se negocian estos acuerdos en el CONRICIT, y nosotros participamos en el CONRICIT, pero no de la manera más unitaria como lo hace Colombia. Y recientemente este año inicia Brasil con acuerdos transformativos. Chile creo que está rezagando, pero digamos ahí México es de los países que ha empezado primero con los acuerdos transformativos. De tal manera, como les digo, ya estamos empezando un quinto año con acuerdos transformativos. Bueno, yo ya paso a cederles la palabra a nuestros ponentes. Ellos van a especificarles todavía más en qué consiste el acuerdo transformativo, y sobre todo yo le puse aquí al título un poco para jalar asistencia, abren sus cifras. O sea, nos van a hablar de cantidades, de cuánto estamos hablando, cuánto pagaron, cuánto exentaron, cuánto publicaron sus investigadores. Y para esto vamos a empezar con nuestro colega Julio Ibarra Martínez. Él es licenciado en Bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. También colaboró en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes, con la CULTA, en el área de selección y adquisición. Y en realidad, desde hace más de 14 años colabora en la Universidad Autónoma Metropolitana, primero en la Biblioteca de la Unidad Xochimilco, en la sección de información, y ya de un tiempo, con más años para acá, en el Departamento de Biblioteca Digital en la Rectoría General. Él es, y a mí me consta, uno de los negociadores más fuertes en el CONRICIT, donde somos colegas, que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica,
que coordina la actual CECITI, anteriormente CONACYT. Y no le quiero quitar más su tiempo. Adelante, Julio, si para poner listas, o yo te paso la... ¿Te puedes venir aquí? Sí, o claro. Si quieres, yo te paso la impresión. Si quieres, por favor, vas pasando. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Pues muchísimas gracias en primera instancia a la UNAM por este espacio que, pues como bien lo comentaba el doctor Antonio Sánchez, es muy importante en este ejercicio pues de transparentar qué es lo que hemos trabajado directamente en las bibliotecas, justamente con la parte de los acuerdos transformativos, que pues ya tenemos un ratito. Justamente en este 2026, por lo menos la UAM está haciendo la primera renovación de los primeros acuerdos transformativos que empezamos nosotros a suscribir en 2023, es decir, no empezamos específicamente en 2022 por cuestiones administrativas en la universidad, pero pues bueno, ha sido un ejercicio interesante que me gustaría compartir en cifras, de acuerdo a la presentación que tenemos. ¿Podemos pasar a la siguiente, Teo? ¿O puedo moverse acá? No, bueno, sí, está perfecto ahí. Bueno, pues justamente como les comentaba, nosotros iniciamos en el año 2023 con 4 acuerdos transformativos, que fueron los primeros que suscribimos. Para el año 2024 subimos a 13 acuerdos transformativos y en 2025 con 14 acuerdos, que son los que tenemos con las editoriales que tenemos en pantalla, estas 14. Para 2026 no adicionamos un acuerdo nuevo, desafortunadamente por ahí tuvimos un acercamiento con una editorial número 15, pero no nos convenía. No nos convenía en cuestiones de costo y de APCs que nos iban a asignar dentro de este acuerdo transformativo, entonces decidimos declinar por esta editorial número 15 y pues bueno, nos mantenemos con estas 14 editoriales para 2026. Pues bueno, este ejercicio de acuerdos transformativos, lo más importante es hacer difusión entre nuestra comunidad. Por eso quisiera arrancar mi presentación con esta parte de difusión gráfica que nosotros hemos trabajado en la Universidad Autónoma Metropolitana con las 5 unidades universitarias que tenemos, nuestros 5 campus, en el cual, pues bueno, vamos a conocer qué son los acuerdos transformativos, porque de ahí arrancamos. Explicar a nuestra comunidad académica y sobre todo a alumnos de posgrado qué son los acuerdos transformativos, cómo los van a beneficiar. Tenemos que meterles en el chip justamente lo que comentaba el doctor Antonio Sánchez, de que ya es mandatorio y legalmente para nosotros que nuestra comunidad publique en acceso abierto. O sea, ya es ley. Inclusive desde la Constitución Política, en su artículo 3, mandata que toda investigación financiada con recursos del Estado tiene que publicarse invariablemente en acceso abierto. Y tenemos la Ley General de Educación Superior y la Ley de CONACYT, que siempre se me olvida, la que ahora ya es CECITI, en fin, que ya nos obligan a eso, ¿no? Entonces, pues justamente nosotros partimos con eso, tratar de difundir los acuerdos transformativos, los beneficios que ellos tienen como autores, que son más visibles, que son más citados, que sus artículos van a ser más descargados y que sobre todo pues nosotros les apoyamos financieramente a que no se les cobre este APC. Inclusive lanzamos un micrositio de acuerdos transformativos dentro de nuestra biblioteca digital, que es bidi.com.mx diagonal acuerdos. Inclusive le dimos una identidad gráfica con nuestro logo de acuerdos transformativos UAM, que está en la parte superior izquierda. Por favor, señor. Gracias. Y pues bueno, esto de abrir las cifras de cuáles son nuestros resultados, realmente es que nosotros en la UAM lo hemos hecho desde el primer año. Es decir, estos son ejemplos de algunas banners que nosotros publicamos en nuestras redes sociales generales de la universidad. Decir, bueno, esos son los acuerdos que suscribimos en 2023, esos son los resultados que tenemos. Inicialmente con esas poquitas editoriales que comenzamos, 4, y que pues bueno, por cuestiones administrativas y legales no pudimos arrancar el 1 de enero de 2023, por cuestiones de retraso, de elaborar un contrato, etc. Y en este año apoyamos a 26 artículos y tuvimos un ahorro aproximado de $66,000. Para el año 2024, cuando sumamos a 13 editoriales,
pues ya se vio un aumento sustancial, porque obviamente la renovación de estas 4 primeras editoriales pasó en automático y se dio una continuidad. Y pues bueno, tuvimos un beneficio de $341,000 de ahorros en APCs y apoyamos 104 artículos en acceso abierto. Vamos a pasar a la siguiente año. Y pues bueno, el resultado que tenemos a continuación es 2025. No lo tenemos todavía en banner, ¿por qué? Porque justamente esta cifra que estás presentando el día de hoy en la Feria Internacional de Minería también se está presentando en estos momentos en el Colegio Académico, en la Rectoría General. Es decir, qué es lo que nosotros conseguimos en este año 2025, en el cual, pues bueno, tenemos los mismos, bueno, subimos una editorial más, ya estamos en 14 editoriales, apoyamos a 176 artículos y tuvimos un ahorro de $601,000 por conceptos de APCs. Y pues bueno, apoyamos a 541 investigadores e investigadoras de adscripción UAM dentro de estos 176 artículos. ¿Puedo pasar a la siguiente? Gracias. Y esto responde a que justamente a que nuestra producción científica va encaminada hacia el acceso abierto. Lo comentábamos que ya es pues, una obligación pues, prácticamente legal de que tengas que publicar en acceso abierto. Y estas son las cifras que nos ofrece Web of Science de cómo está la producción científica en los últimos 3 años de la UAM, en el cual, pues bueno, tenemos una tendencia muy marcada hacia el acceso abierto. En el año que cerramos, en 2025, el 69% de nuestras publicaciones se dieron en acceso abierto, tanto de revistas que podríamos llamar de acceso diamante, es decir, de otras instituciones sin fines de lucro como universidades, como de las que están dentro de nuestros acuerdos transformativos. Y pues bueno, es uno de los ejes fundamentales que tenemos con esta gestión en la Rectoría General de poder transitar hacia la ciencia abierta. Y esto, pues como les comentaba, también nos da muy buenos dividendos. En la gráfica que tenemos en el lado izquierdo, podemos ver cuál ha sido el impacto, por ejemplo, en 2024, que podemos considerar como ya un año mucho más consolidado justamente por el conteo de citas. Tenemos que de todas las citas que nosotros recibimos, el 90% provienen de revistas en acceso abierto, que tiene toda la lógica por su naturaleza de acceso abierto. Digo, 2025 está en pañales todavía, lo podemos monitorear mucho más adelante y va a ser mucho más volátil en cuanto a sus cifras, pero también ahí va con un 77% de citas recibidas en este año. ¿Puedes pasar a la siguiente, Teño? Gracias. Y pues en la siguiente podemos ver el resumen de esta tendencia de nuestras cifras, de nuestros acuerdos transformativos en estos 3 años, cómo pasamos de $66,000 a $341,000 con un aumento de 417%, y después nos brincamos a 2025 con un aumento del 76% respecto al año anterior, y pues llegamos a $601,000 para un acumulado de más de $1 millón que le pudimos ahorrar a nuestros autores de adscripción UAM en pago de APCs. En este sentido, apoyamos a más de 541 artículos, perdón, a más de 900 investigadores en un concentrado de todos esos años de UAM. Y lo que llevamos, lo puse como una pequeña notita, en estos 2 meses prácticamente de 2026, hemos apoyado a 20 artículos y tenemos un ahorro de $61,000 al día de hoy. Por favor, señor. Gracias. Muy bien, ahora, ¿cómo ha sido la efectividad de nuestros acuerdos transformativos? En esta gráfica que tenemos en pantalla, pues podemos ver más o menos con las editoriales con las cuales tenemos un acuerdo por año, cuál ha sido nuestra producción en acceso abierto, en específico con estas editoriales. Por ejemplo, en 2023 encontramos 57 artículos de estas 4 editoriales que se publicaron en acceso abierto, de las cuales el 26 artículos fueron financiados por el acuerdo transformativo de la UAM, y tuvimos una efectividad, por así decirlo, del 46%. Ojo, no quiere decir que los restantes o los otros 31 artículos del primer año los hayan pagado los autores, sino puede ser
que el autor de correspondencia y a cuál se le cargó el APC pertenecen a la UNAM, por ejemplo, que publicamos mucho con ellos, de hecho es nuestro principal partner en cuanto a publicaciones en la UAM, igual con Cinvestav, con UAM, con algunas otras instituciones, como también lo comentaba, pueden ser los centros públicos de investigación. Pero nuestra efectividad propiamente de nuestros acuerdos transformativos, pues lo tenemos en pantalla, para el primer año fue 46%, que apoyamos 26 de los 57 artículos publicados en acceso abierto, para el siguiente año 104, que fue el 37%, y el último, que fue el 52%, o sea, eso ya es una cantidad mucho más alentadora, porque de los 337 artículos que nosotros publicamos en acceso abierto, 176, más de la mitad, ya fueron pues patrocinados por nuestro acuerdo transformativo. Por favor, Toño. Y pues bueno, creo que esta es como la cuestión fundamental, el eje fundamental de nuestros acuerdos transformativos. Esto es el cierre de 2025 para ver qué tan rentables fueron nuestros acuerdos transformativos con estas 14 editoriales. Lo puse en orden descendente de cuál fue el apoyo económico que nosotros recibimos por a cada una de estas editoriales. Y pues bueno, por poner un ejemplo, el ensayo que tuvimos aquí para ver qué tanta rentabilidad y el retorno de inversión que nosotros tenemos, como lo comentaba el doctor Antonio al principio, pues los acuerdos transformativos es pagar por la suscripción o 1 o 2 puntos porcentuales dependiendo de la negociación con cada una de las editoriales, para que podamos tener justamente este acuerdo transformativo. Por ejemplo, en el caso de Springer, que es la número 1, pues nosotros dimos un apoyo de $212,000 para el año 2025, y pues lo que tuvimos que pagar por una cantidad extraordinaria, por así decirlo, para tener este acuerdo transformativo fue $12,349. Es decir, que si nosotros en la UAM publicamos más de 3 artículos, es decir, si ocupamos más de 3 APCs, ya era rentable para la UAM. Y justamente del lado donde está la línea, hacia mi izquierda, perdón, pues ¿qué fue lo que nosotros apoyamos? En este caso fueron 57 artículos en APC. Es decir, que era lo que nos ofrecía como un límite la editorial Springer, 59 artículos, nosotros ocupamos 57 y pues consumimos un 97% de estos artículos o estos APC que nos ofrecieron. Y de esta forma pues tenemos de forma descendente cómo nosotros lo aplicamos con cada uno de estos editoriales. Y ustedes pueden ver en algunos casos el mismo costo, que es el modelo que le llaman por ahí el modelo Oxford o Cambridge, que es el mismo precio, por eso es que el pago adicional viene en cero, y pues prácticamente va a ser rentable desde el primer artículo que nosotros estemos publicando, y pues obviamente ahí tenemos nuestra efectividad con cada una de estas editoriales. Perdón, vamos un poquito rápido en cuanto a cifras porque tenemos un tiempo muy medido, pero nada más me gustaría cerrar. ¿Podemos brincar a la siguiente, Toño? ¿La otra? Ahí está, perfecto. Muy bien. Nada más para cerrar un poquito esta parte de, ya no en cuestiones cuantitativas, sino ya un poquito más cualitativas, que nosotros podríamos tomar en cuenta para hacer mejoras a los acuerdos transformativos, es, pues bueno, darle una continuidad a los casos especiales en cuanto a nuestras renovaciones, porque a veces en algunos casos con ciertas editoriales como que se pierde, ¿no? Se tiene que firmar una licencia anual a pesar de que nuestros contratos son multianuales, entonces a veces en lo que entra el acuerdo en cuestión, pues nosotros perdemos 1 o 2 meses y nuestros investigadores están muy impacientes, quieren sacar ya los artículos y pues son tiempos para perdidos para nosotros, ¿no? También mejorar los flujos de trabajo con algunas editoriales, porque también la asignación es un poco extraña con algunos editoriales. Primero nos piden el APC y después los aceptan, pero si no los aceptan, los rechazas y recuperamos el APC. En fin, es algo muy complejo para nosotros estos esquemas, cuando, pues bueno, lo ideal para nosotros sería decir, bueno, aquí está el artículo de tal investigador, tal investigadora, que ya está aprobado, entonces sí, ya puede tomar el crédito del APC para que pueda ser publicado, pero hay editoriales que lo manejan de forma inversa. También hay algunas editoriales que nos cuesta un poquito de trabajo identificar a nuestros autores, a pesar de que manejan cuentas de correo institucional o se identifican como WAM. A veces tenemos como esa pérdida, por así decirlo, ¿no? Y digo, no es que se pierde el APC, sino que nos da más trabajo a nosotros en biblioteca, pues justamente
trabajar como enlace entre el autor y la editorial para que puedan asignarle el APC. Obviamente lo que recomendamos, aquí son 2 rubros, que se abran las revistas que sean 100% open access. Muchos de estos acuerdos solamente van encaminados hacia revistas híbridas, pero pues obviamente lo que nosotros queremos es justamente que se abran en revistas de alto impacto. Sabemos que hay revistas que son las top a nivel mundial y todavía las editoriales están muy renuentes, no voy a decir nombres ahorita, pero ya sabemos más o menos hacia qué revistas vamos, y que no quieren abrir justamente porque no les conviene. Y si quieren pagar una PC también, como lo comentaba el doctor Antonio, son altísimos, más de $10,000, pues ¿de dónde no? Entonces sí, nosotros queremos que también entren en este esquemas de los acuerdos transformativos, y obviamente también un exhorto también como nosotros, instituciones públicas que pertenecemos al consorcio, pues mejorar en las negociaciones de incremento porcentual. Y me gustaría cerrar nada más por último, me tardó un minuto, perdón. En general, ¿cuál ha sido la experiencia de la UAM con estos 3 años que ya cerramos de acuerdos transformativos? Pues hemos tenido muchas experiencias muy variadas, por ejemplo, de que nos han solicitado APCs otras instituciones que no tienen convenio, que no tienen recursos y que pues apenas si pueden suscribir algo o de plano no tienen ninguna revista en suscripción, entonces no tienen ninguna forma de negociarlo con el editor, se acercan con nosotros si les podemos apoyar, pero desafortunadamente pues esos acuerdos transformativos van encaminados únicamente a nuestra comunidad. También nos han pedido APC exalumnos o extrabajadores que dicen, oye, es que yo fui a la UAM, sí, pero ahora trabajas en otra institución, no puedo darte porque no eres un miembro activo en la UAM. Lo que sí hemos hecho es apoyar al programa de investigadores e investigadores por México de la CECITE, que hacen estancias temporales en la UAM y que quieren hacer uso, ya lo discutimos internamente y sí estamos apoyando a estos alumnos porque sí están como inscritos, por así decirlo, de forma temporal. También algo que hemos podido recopilar en las diversas conferencias itinerantes que hemos hecho nosotros al interior de la UAM es que el pago de los APCs como se hacía en el pasado, pues prácticamente viene por parte de la bolsa de los propios investigadores, es decir, hacen su cooperación o directamente algún investigador, ¿sabes qué? Pues yo pongo de mi propia bolsa para pagar el APC que se pueda publicar en acceso abierto. Otra de las cosas muy gratas que hemos visto en esta parte de los acuerdos transformativos es que alumnos de pregrado, es decir, alumnos de licenciatura ya están publicando. Nosotros en la UAM tenemos una política de apoyar únicamente artículos en Q1 y Q2 del JCR, y es realmente impresionante que alumnos de licenciatura tengan la aceptación en artículos Q1 y Q2. Entonces nosotros estamos maravillosamente contentos de poder apoyar estos artículos, y pues obviamente esto también incentiva a la publicación, ¿no? Se motivan mucho los chicos de posgrado y de licenciatura que ya me aceptaron mi artículo y ya me lo publicaron de forma en acceso abierto, sin costos para mí. Entonces hemos visto que muchos alumnos de posgrado ya llevan 3 o 4 artículos a lo largo del año, entonces es algo muy satisfactorio para nosotros. Y pues también ver que el nivel de correspondencia de la UAM permea sobre otras instituciones, inclusive instituciones europeas. En el análisis que estuvimos haciendo para sacar estos datos de hacer el recuento de cuántos investigadores UAM fueron beneficiados, pues bueno, vimos gratamente que pues estamos con el autor de correspondencia, que en algunos casos o algunos autores prefieren ser autor de correspondencia que ser autor principal de la investigación, y pues lo que nosotros hemos visto es que nos quedamos con esa autoridad de correspondencia sobre instituciones europeas, no tanto en Estados Unidos, pero sí europeas y algunas en México. Y pues bueno, sobre todo yo me quedaría con un cierre final, la satisfacción de nuestros investigadores por tener este ahorro que ha sido un parteaguas con la parte de los acuerdos transformativos, y que obviamente puedan publicar en acceso abierto para beneficio de todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, gracias, Julio. Muy bien en los tiempos. Ahora le damos la palabra al maestro Alfredo Avendaña Arenaza. En realidad hice un extracto un poco arbitrario de su currículum,
menciono rápidamente que, bueno, él desde 1996 labora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De hecho, yo le agradezco que se haya tomado el esfuerzo de trasladarse para estar aquí asistiendo y proporcionándonos su experiencia. Y en la Benemérita Universidad de Puebla, de Autónoma de Puebla, ha desempeñado diversas funciones en el ámbito bibliotecario, de comunicación institucional y de la gestión universitaria. De hecho, él inició como director de la Biblioteca del Área de Salud, doctor José Joaquín Izquierdo. De 2003 a 2013 estuvo a cargo de la dirección del sistema bibliotecario de la universidad. Y ahí echó a andar distintos proyectos que muchos le hemos admirado, como todo un sistema de bibliotecas compartidas, el Logoví, luego también un proyecto de tiendas en la UAP. También colaboró entre 2013 y 2015 en la Dirección de Comunicación Institucional. Y bueno, él se ha destacado por una gran creatividad en proyectos que lo han hecho merecedor a distintos premios. Me salto mucho de su currículum, pero sí quiero destacar, por ejemplo, en 2022 fue el ganador del premio al mérito bibliotecario que otorga la Dirección General de Bibliotecas nuestra de la UNAM, que es el premio Adolfo Rodríguez Gallardo. En 2023 ganó el premio al mérito bibliotecario Roberto Gordillo, del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, CONPAB-IES, y en 2024 el premio a la excelencia en integridad académica en América Latina, otorgado por Turnitin Higher Ed Awards. Y aquí lo dejo, aprovecha para su ponencia. Pues muchas gracias, es un honor para mí estar aquí en esta querida universidad que yo tanto quiero, admiro, y sobre todo estar con grandes colegas como Sergio, como Julio, como el maestro Alberto, como mi querido Toño. La verdad es que es maravilloso poder compartir esta historia de vida. Y bueno, yo no quiero hablar un poquito de lo que ya comentaron Toño y Julio. Quiero hablar básicamente de cómo se da esos acuerdos transformativos en una universidad pública que no es de la Ciudad de México y que tienen obviamente unos indicadores económicos, y cómo logras que esos indicadores económicos se puedan cumplir. Pero básicamente es poner en la mesa un acuerdo transformativo con las autoridades, es decir, un acuerdo relativamente nuevo que Julio y Toño lo llevaban con mucho éxito, pero pues era naciente todo este proyecto. ¿Cómo convencías a tus autoridades de decir, mira, vamos a pagar esta plataforma y se tiene que pagar tanto más? Pero bueno, la situación conmigo es que la verdad es que yo estoy un tanto bendecido, porque yo tengo una rectora que es investigadora nacional, y eso simplifica las cosas. En grado mayúsculo, la persona de tesorería o de finanzas también era el administrativo del Instituto de Ciencias, y él estaba acostumbrado a pagar APCs. Entonces, cuando llego con esta propuesta, cuando llego con un estudio de mercado, eso es muy importante. Hay que hacer un estudio de mercado, y creo que tenemos todas las herramientas a través de Scopus Web of Science. Podemos sacar esas métricas de cuánto están produciendo nuestros investigadores, y sobre qué línea debes de irte, cuánto puede ser el ahorro. Por supuesto que, igual que Julio, yo traigo algunas cifras muy alentadoras, porque nosotros lo estamos dedicando mucho al fomento de un programa también de nuevos investigadores, y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, bueno, aquí lo que es el acuerdo transformativo, combina el Open Access en publicaciones híbridas. Ya eso finalmente lo mencionaron. ¿Cuántos investigadores nacionales tenemos? 1015, que son 210 candidatos de nivel 1, 546, siendo 194 en nivel 2 y nivel 3, 50, eméritos tenemos 15. Entonces, ¿esto qué permite? Esto permite una radiografía muy clara y contundente de colaboración con la parte de investigación. Nosotros pertenecemos a un área de docencia como sistema de bibliotecas. Esto nos permite colaborar de manera estrecha con la Vicerrectoría de Investigación, con el vicerrector, concretamente con el doctor Villegas, también, porque nos unimos en todos sentidos para dar ciertos palomeos
en cuestión de los acuerdos transformativos. Bueno, aquí tenemos también investigadores por género, 451, 564 son hombres. Estos son nuestros nuevos perfiles de investigación. Finalmente estamos fomentando mucho la investigación. 451 académicas adscritas al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Por rango de edad, esto es importantísimo. Tenemos, creo que en toda la mayoría de universidades, los rangos de edad fluctúa arriba de 40 años y nuestro core principal es de 40 a 60 años. Y bueno, tenemos que fomentar mucho la formación de nuevos investigadores. Investigadores por rango de edad, hombres y mujeres, ahí está la tabla, esta es muy ejemplificativa. Y bueno, nosotros estamos haciendo una cultura de la minería de datos. Estamos a punto de sacar un dashboard en tiempo real de todo lo que es los acuerdos transformativos. Tenemos unas gráficas en la página de bibliotecas que nos dice por editorial, de los 9 acuerdos que tenemos, por editorial cuántos acuerdos se llevan a lo largo del año y cuántos acuerdos se lograron todo ese año. Entonces, tenemos una actualización, pero lo que quiero es un dashboard interactivo y que en tiempo real te dé información. Tenemos este rango de investigadores por área del conocimiento. Obviamente la parte de naturales, la parte de exactas, ingeniería y tecnología, destaca también mucho física con nosotros. Entonces, pero esto ¿qué implicó? Y ahorita lo tocamos en detalle. Aquí están el área de física y la producción científica a través de Scopus, física, ingeniería, ciencias de materiales, química, ciencias de las computadoras, o bueno, computación, matemáticas, medicina, son nuestras áreas muy fuertes en investigación. Y como se los refería, este es un trabajo colaborativo. Este es un trabajo colaborativo que tiene que ver la parte de la rectoría, por supuesto, y hay un entendimiento y hay un conocimiento de la rectora de los ahorros, la parte financiera, nosotros somos sujetos obligados, pero también eso lo pueden encontrar en la página de bibliotecas en la sección de acuerdos transformativos. Y tenemos esta sincronía de comunicación con la vida, y es un trabajo colaborativo, es un trabajo que siempre estamos comunicándonos y viendo las áreas de oportunidad. Estos son nuestros principales acuerdos transformativos, son 9, muy similares a los que tiene Julio. Decidimos de alguna manera en este año no incrementar, pero estamos viendo áreas de oportunidad ahí muy interesantes dependiendo de la parte de la relacionada con la investigación. Esta es una gráfica. Nosotros a raíz de estos acuerdos transformativos, ¿cómo lo comunicamos? Y nosotros lo hacemos Open Day. Tenemos Open Day, aquí veo a gente a David de Springer, a Laura de Sevier. Nosotros conjuntamente con ellos hacemos un Open Day, un día, y somos muy claros. El horario es de 10 a 2 de la tarde, no más. Entonces presentamos ponencias, pero también presentamos todo lo que es un acuerdo transformativo. Pero algo muy importante que debo subrayar y que es parte de mis conclusiones es la cercanía que hoy día bibliotecas tienen con investigadores. Y eso es importante. A veces nuestras bibliotecas son más académicas, son más para chicos, para académicos, pero no para investigadores. Y a veces nos da miedo hacer ese crossover con investigadores porque él sabe más, porque tiene más conocimientos y finalmente pues hay una barrera de comunicación. Yo creo que hay que atreverse. Esta es una gráfica donde nosotros lo hacemos todos los años y de manera personal yo voy a todos los institutos, el Instituto de Ciencias, el Instituto de Ciencias Sociales, Fisiología, el Instituto de Física, que son nuestros 4 grandes institutos, a tener charlas como esta con los investigadores, diciendo qué son los acuerdos transformativos, cómo nos beneficia, diciendo estas son las reglas, cómo operan. Operamos muy similar a los acuerdos transformativos de la UNAM, pero también tenemos casos complicados. De pronto el investigador principal es de la UAP, pero todos los demás investigadores pues no son de la propia institución. Entonces ahí lo sometemos a un comité científico a través de la vicerrectoría de investigación. Entonces decidimos de manera conjunta y eso finalmente pues nos da una claridad. Tenemos una cultura basada en datos, nosotros tomamos decisiones en cuanto a datos. Y estos son los artículos publicados en acceso abierto a través de los acuerdos transformativos.
logramos 62 en el 2024. El 2024 fue el punto de partida de nosotros y logramos 113 el 2025. Fue maravilloso porque en diciembre y principios de enero estaban llegando acuerdos y yo en comunicación con las diferentes editoriales diciendo, pues mira, todavía nos queda una PC en tu editorial, ¿me permites que se tome en cuenta del año 24? Y bueno, finalmente todos accedían. Este es un crecimiento del 82% y este es el porcentaje de cubierto en dólares. Pero aquí quiero subrayar algo muy importante, que nosotros para hablar de acuerdos transformativos con mis autoridades fijamos montos de la reducción del APC y el primer año fue de 2 millones, fijamos ese monto, y en el segundo año de 5 millones. Pues quiero decirles con mucho orgullo que pues estos números los rebasamos totalmente. Logramos un acuerdo, una excepción de pago de casi 7 millones de pesos en el 2025 y eso pues es maravilloso. Esta es la distribución de los acuerdos transformativos por editorial. Springer es muy exitoso, de hecho agotamos todos el APC de Springer, seguido por Elsevier, por supuesto, American Chemical Society también y el Institute of Physics. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante toda la distribución que se hizo por editorial, pero también con estos números me permite saber en qué revista se publica, por ejemplo, en qué revista se publica, quién es el investigador que más publica en ese sentido, y tener esta disección de datos. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias del ICUAP es el que mayor publica, seguido por el Instituto de Física. Y yo tengo una disección del top de mis investigadores, quiénes son los que más publican, las áreas, la revista que más publica, por ejemplo, es American Chemical Omega, los Optical Materials o Material Research, el área de física. Tenemos esta minería de datos muy interesante que lo estamos trabajando para hacerle un dashboard y poderlo también en un afán de transparencia poderlo publicar. Los ceros también para nosotros son un dato. Los ceros es muy importante porque hay acuerdos transformativos que nomás no avanzan y eso creo que nos parece que tenemos esa sincronía con todos los grupos editoriales. Obviamente el investigador siempre prioriza por ranking, por el factor de impacto y por el prestigio disciplinar. Ese es su principal criterio. Este es un video de uno de los que más utiliza los acuerdos transformativos de la universidad, que nos habla de esta importante cercanía que tenemos con los investigadores. Hola, soy el doctor Samuel Carreño Mora, investigador del Instituto de Fisiología. Quiero compartir mi experiencia a través de los acuerdos transformativos que tiene la Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, pues mi experiencia con los acuerdos transformativos es bastante agradable. Creo que es una de las grandes fortalezas que se han generado en la universidad en los últimos años, particularmente aquellos acuerdos que tienen que ver con la publicación de los impactos, en donde la universidad tiene estos vínculos con grandes sectoriales, particularmente en mi caso, trabajando con Elsevier o con Springer, también con Willy, con Restelo, y esto nos ha permitido ponernos a la disposición del público y de colegas a nivel internacional de una manera más eficiente, más rápida y mucho más precisa. Y finalmente, la invitación a todos que utilicen estas herramientas, conózcanlas, acérquense a nuestra personal de educación, personal de biblioteca, que son los expertos en cómo discutirlo sobre qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, nada, es una herramienta que nos impulsa a generar un paso más en esta internacionalización que buscamos como investigadores. Es lo que opinan investigadores de nuestra universidad. Y obviamente en este balance pues tenemos mucha transparencia presupuestal, planeación, el acceso abierto, la visibilidad y bueno, limitaciones, a veces tenemos mucha concentración en algunas editoriales y las coberturas a veces son parciales. Y bueno, ya para finalizar, los acuerdos transformativos no crean costo en una APC, lo hacen visible, medible y evaluable. Permiten discutir el modelo con evidencia
No resuelven por completo el problema del acceso al conocimiento, son una herramienta vigente, relevante, que nos permite avanzar hacia un sistema abierto, y al final los acuerdos transformativos pagan en la PC, pero no cambian el sistema de evaluación. Los acuerdos transformativos, como se los comenté, hacen que las bibliotecas estén más cercanas a los investigadores, y nos hemos generado ese factor de respeto, y eso es muy interesante, porque es a través de los acuerdos transformativos como nosotros logramos posicionarnos dentro de los investigadores. Los acuerdos transformativos siempre se deben ser medibles, y para instituciones que no tengan más de 300 investigadores creo que no son factibles. Creo que deben sujetarse en otro parámetro, pero deben hacer obviamente un estudio de mercado, un estudio de factor de impacto, de un impacto económico, de cuánto les sale la editorial para celebrar un acuerdo transformativo. Y esto también abre otro frente, que es la comunicación directa con los editores respecto a la actualización de las revistas, porque a veces nos las quitan o a veces nos las suben, y de pronto pusieron una revista que estaba dentro de los acuerdos, ahora ya no está. Entonces creo que debemos abrir ese frente, pero hace que las bibliotecas académicas finalmente estén más cercanos a su público investigador. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Al final, si nos da tiempo, hacemos una síntesis, un balance. Mientras tanto, le paso la palabra a Alberto Zurita, que quiero comentar de él, que es el actual coordinador general de servicios bibliográficos del CINVESTAP, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Es un cargo en el cual se desempeña desde hace más de 3 décadas. Durante estos más de 30 años, pues él ha estado encabezado lo que en la jerga le llamamos la transformación digital, todo este paso de la transformación de la suscripción de revistas en formato exclusivamente impreso a la versión electrónica, y ahora, como van a ver, pues está encabezando este nuevo modelo en el CINVESTAP también de acuerdo transformativo. Y yo a nivel personal quiero destacarlo a él, porque él es como nuestro veterano, nuestro conocedor en el consorcio, en el CONRICIT, repito, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que aquí quiero enfatizar que a pesar de todos los problemas que ha habido, que ha dado lugar a muchas críticas, que si existe, no existe, la verdad el consorcio es necesario, y aquí mismo estamos haciendo un ejercicio de consorcio, de compartición de información. Se necesita un foro, un lugar de transmisión primeramente de la información, cuánto cuestan las cosas, cuánto cuestan las suscripciones, cuánto cuestan los APC, cuántas revistas son, de qué editoriales, porque si no, no tenemos elementos para negociar con editoriales muy experimentadas que tienen un control muy fuerte del mercado. Y aquí insisto que Alberto Zurita siempre ha sido una brújula para nosotros en el CONRICIT, y en las pláticas informales que tengamos, él siempre nos da mucha luz al respecto por todo su conocimiento. Y bueno, no quiero quitarle su tiempo. ¿Quieres comer? Parte del Consejo de Ancianos del Congreso. A lo mejor puedo disponer de un poquito más de tiempo. Espero que no. Bueno, voy a obviar algunas cosas que ya mencionaron nuestros queridos colegas, pero esto sí no lo dieron. Entonces, para quien no conoce el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, primero, no es del Instituto Politécnico Nacional, ese es parte de su nombre. En realidad es una institución pública descentralizada que depende de la Secretaría de Educación Pública. No es autónoma, y por eso tenemos también problemas asociados a esa falta de autonomía, porque
estamos severamente fiscalizados para el ejercicio de los recursos, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces fuimos creados en 1961, tenemos una misión que es la de desarrollar investigación de frontera básica y aplicada y formar recursos humanos de alto nivel científico y tecnológico, con presencia en 10 entidades federativas. Se integra por 34 departamentos, 68 programas de posgrado, todos están dentro del Sistema Nacional de Posgrados, y tenemos 598 profesores investigadores, eran 630, los demás, bueno, víctimas de la edad, de la pandemia, y después de la pandemia, del regreso de una jubilación acelerada por querer disfrutar en casa los últimos momentos, pues ya nada más quedaron 598. Eran menos, pero el gobierno federal nos dio la posibilidad de cubrir algunas plazas, ¿no? Como si eso fuera un beneficio, no algo que tendría que hacer. Los grados que han otorgado son 11.958 grados de maestría, 5.978 de doctorado, que dan un total de 17.936. Estas son nuestras unidades. Solamente en el Distrito Federal hay dos: la sede Zacatenco, que es la más, el campus Zacatenco, que es el más importante, y nuestra sede sur, donde está el Departamento de Investigaciones Educativas, el Departamento de Farmacobiología y ahora el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Creo que ya hacía falta. Algunos indicadores, más de 888 convenios nacionales e internacionales con 50 países, 1.600 artículos anuales, 94.4% son miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, 68 programas registrados en el Sistema Nacional de Posgrado. Bueno, nosotros comenzamos, como ya dijeron, también en el 2003 con la firma de convenios, de acuerdos transformativos, considerando principalmente las ventajas que representaba para nuestra institución en términos económicos y administrativos principalmente. También considerando que quitamos una carga a los investigadores, sobre todo para su trámite y la escasez de recursos, porque como ya mencionaban algunos de los colegas, pues el investigador está obligado a publicar los resultados de su investigación en una revista internacional de primer impacto, incluida en el JCR. Los estudiantes que se gradúan, igual que en otras instituciones, también están obligados a publicar los resultados de su investigación, que terminan una tesis, pero también publican un artículo científico. Eso cuesta, y cuesta bastante dinero. Para un chico que sobrevive con una beca bastante limitada, pagar un artículo de primero o segundo cuartil, 60, 70, 80 mil pesos, pues no es fácil, ¿no? Son meses los que tienen que invertir para sacar esto. Obviamente los acuerdos transformativos que tuvimos en primera instancia fueron bienvenidos, celebrados y utilizados en un primer momento. Arrancamos en el 2023, pero arrancamos prácticamente en el segundo semestre, ¿no? Actualmente tenemos, otro problema que les quiero mencionar y que dice aquí, es que la partida presupuestal del capítulo 3000 que apoya ese tipo de recursos está restringida por la Secretaría de Hacienda, y hay que meter una solicitud para su autorización, la cual, ahora que el ejercicio fiscal cierra en el mes de agosto, y si no hay un contrato firmado en octubre no se paga, resulta que la aprobación o la negativa sobre esto nos llega, el resultado es negativo y te lo informan en el mes de octubre. Noviembre fue lo que nos dijeron este año. Afortunadamente, los acuerdos transformativos forman parte de un paquete que se negocia. No negociamos de manera colectiva en el consorcio, sino prácticamente cada institución hace su propia negociación, producto del modelo que se tiene por parte de las editoriales para alcanzar estos acuerdos. Sin embargo, sí, dentro del marco del consorcio, aprovechamos toda la documentación para insertarlo en un proyecto. Para el caso de las instituciones que somos públicas y que dependemos completamente del recurso fiscal que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, y que nos palomea también el Congreso, que también lo palomea para las universidades autónomas, públicas, estatales y todo el sector de instituciones públicas del gobierno, perdón por repetir, públicas, con eso era suficiente. Nosotros tenemos que
además ajustarnos a la nueva ley que salió en el 2021, donde nos obligan y consideran estos como recursos digitales, la información, y tenemos que pasar por el registro de un proyecto que se llama POTIC, que nos tienen que evaluar. Primero pasa por el órgano de representación, etcétera, pero finalmente es el órgano interno de control, y de ahí se va al POTIC, y ya POTIC, que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Digital lo aprueban, y una vez que lo aprueban entramos en un proceso donde tenemos que documentar y justificar, enviar 5 documentos a nuestro órgano interno de control, y luego pasa a la Oficina de Transferencia Digital, donde finalmente nos lo pueden aprobar o rechazar. No es transparente el proceso de adquisición, pese a estar en un consorcio y tener toda una documentación. Entonces sí es un problema bastante delicado, ¿no? Entonces, ya no digo dónde se puede publicar, pues seguramente ya lo vieron, qué tipo de documentos. ¿Cuáles son las ventajas que obtuvimos? Es un acceso público a la investigación de manera inmediata. Una vez que se aprueba el documento, en las 24 o 48 horas siguientes ya pueden disponer el artículo cualquier gente en cualquier lugar del mundo que tenga acceso a internet, porque esa es la cuestión, ¿no? La mayoría de los acuerdos amplía el derecho de acceder a la colección completa. Esto es con algunos editores. Otros editores solamente lo que tú vienes robando puedes ver, pero otras editoriales te amplían al conjunto de publicaciones. Quiero mencionar, bueno, está aquí también los compañeros de Springer, que ellos nos abrieron a colecciones que no teníamos en suscripción de su grupo editorial, pero de diferentes áreas de conocimiento, y eso es extraordinario para nosotros también, ¿no? A diferencia de otros donde si queremos tener la colección completa hay que hacer una inversión adicional, porque el caso nuestro tampoco nos conviene tener una colección de todo si no apoya las áreas que se cultivan en el Simvestar. Entonces no nos vamos con el espejismo que en un principio teníamos de comprar colecciones completas, sino de hacer selección sobre los recursos de información adquiridos para tener un mejor uso de los recursos, tanto en la información como en la inversión que hacemos en los mismos. Obviamente, rápidamente son más leídos, tienen impacto, sí, vamos a ver más adelante esta parte, y la parte que celebran los investigadores es que se quitan ellos del tema de pagar, de hacer toda la información, de pedir la aprobación de la Secretaría Administrativa, de que el jurídico, de que el secretario académico firme de una autorización. Todo eso se olvida de ellos, ¿no? Y se promueve como una parte de la ciencia abierta. El acceso abierto es una parte de la ciencia abierta, ¿no? Se promueve en ese sentido. ¿Qué problemas tenemos? La exclusión de revistas de Open Access en los acuerdos por la mayoría de las editoriales. ¿Esto qué significa? Que una revista que se transforma, ellos la retiran y uno ya no puede publicar ahí. Nosotros hemos acordado con las editoriales que si un título se convierte en acceso abierto, nosotros tenemos el derecho, porque traemos la suscripción desde hace muchos años, del impreso pasamos al electrónico y después adquirimos los recursos a perpetuidad, y por eso hemos solicitado que estas revistas se mantengan dentro del cuadro de publicaciones elegibles para publicar por nuestros investigadores, cosa que debería ser algo normal, pero no lo es con todos los editoriales. Aquí el problema también es que los créditos que no se utilizan pues, se pierden, no se acumulan para el año siguiente. Para nosotros el proceso administrativo es bastante complejo, ¿no? Ya me quejé. Nuestras tareas en las bibliotecas se han multiplicado en realidad, ¿no? Tenemos que hacer, ya dieron cuenta los compañeros, de la promoción de los acuerdos transformativos, también proporcionar a los autores información clara y precisa sobre estos. No tienen ni idea. Nosotros tenemos una comunidad no tan joven como la tiene ya el compañero Alfredo. Nuestra comunidad es más bien ya arriba de los 50. Entonces, trabajar con esto es trabajar con el investigador. Ahora todos los días estamos atendiendo investigadores. Aunque les expliquemos cómo se hace el proceso, ya hayan publicado 1 o 2 artículos, de todas maneras llevan al estudiante y les tenemos que dar un espacio amplio, ¿no? Entonces es una tarea que de verdad da mucho gusto, porque a nosotros, bueno, no se hace otra cosa más que formación de recursos humanos, investigación y publicación de resultados. Hemos estado muy vinculados a la academia, pero siempre
Nuestro trabajo en el proceso de publicación ya existía desde antes en impreso. Nosotros éramos los responsables de hacer la gestión administrativa para el pago de las publicaciones. Es algo que pero nunca trabajamos tan cerca con el investigador y con los estudiantes como ahora. Nuestra biblioteca de repente se comenzó a ver vacía por la transformación hacia los recursos en línea, esa parte comenzó a despoblar, tuvimos que recurrir a otros procedimientos, no tanto como lo que hace Alfredo, porque no nos lo permite, pero también tenemos ya nuestro CIMITO, tenemos otro tipo de actividades extraescolares que permiten que la biblioteca sea más viva, pero ahora con los acuerdos transformativos todos los días estamos ahí. No les cuento los procesos de evaluación del ESNI de los internos porque se mencionan también las solicitudes. Es algo muy interesante ese cambio de rol que estamos teniendo los bibliotecarios, ¿no? A mí no me ha costado mucho trabajo porque ya tengo muchos años trabajando en la institución, pero sí cuesta trabajo adaptarse irse adaptando a la nueva tecnología y a los nuevos procesos que esto implica. Nuestro trabajo final consiste en la aprobación del APC, que siempre que se cumplan con los requisitos que establecen los lineamientos o políticas definidos por la institución, lo echamos para adelante sin más. Bueno, no voy a entrarle a esta parte porque ya, aunque México ha suscrito esta parte de la publicación de todo lo que se invierte en recursos fiscales y se genera como productos de investigación, debe tener acceso público, debe de publicarse en acceso abierto. Bueno, como muchas declaraciones, también nuestra legislación lo dice. Julio mencionó el artículo 3º. Yo diría que la ley en materia de ciencias humanidades, ciencias, tecnologías e innovación también lo dice, pero no es vinculante. Eso no es vinculante, no obliga absolutamente a nadie a publicar en acceso abierto. Vengan los fondos de donde vengan, porque además los fondos ni existen. O sea, no sé, pero el Cinvestav no tiene una partida presupuestal para decir de aquí se van a pagar los artículos que ustedes publican. Asigna algunos apoyos, pero es muy limitado su presupuesto. ¿De dónde salen los fondos? Pues del bolsillo del investigador. De hacer vaquitas, como decía Julio, con los otros investigadores, porque la publicación que hace, igual que muchos investigadores, los del Cinvestav, tiene una red de colaboración muy, muy grande. A veces pagas tú, a veces juntamos recursos y salimos adelante. El APC ahora lo pone mi institución, mañana lo pones tú y así nos vamos. Es una red de colaboración que hasta para eso los acuerdos transformativos están siendo útiles, ¿no? Yo me imagino que si todo lo que se publica actualmente en el Cinvestav fuera publicado en acceso abierto a través de un acuerdo, no hay dinero que nos alcance. No hay dinero que alcance. Entonces sí es una situación, está escrito en la ley, pero como muchas leyes en México dice, publíquese, pero no se aplique. Eso es lo que pasa con muchas de nuestras leyes, de nuestra legislación. Ya ni les digo, porque también lo que dice la ley es que tiene que haber una actualización permanente de recursos de información pública, la simplificación de procesos administrativos para la obtención de bases de datos, colecciones de información, etc. Esto hacía alusión, a lo que quería hacer Condecir, pero bueno, pues, Condecir sobrevive por el esfuerzo de las instituciones. Paso aquí a darles algunos datos. Y actualmente, nosotros en el 2023 empezamos con 8 acuerdos transformativos, en el 2024 crecimos a 16 y en el 2025 y 26 tenemos 2018 que hemos renovado. Van a observar aquí que hay algunos que tienen limitados APCs aprobados y otros que son ilimitados. Los ilimitados básicamente son de sociedades académicas con los que no se cobra por publicar y solamente pagamos la suscripción a sus revistas, ¿no? American Society for Microbiology, Rockefeller University Press, Royal Society Publishing, Scientific Net, etc. Esto no se invierte por parte de la institución un solo peso por firmar el acuerdo transformativo. El costo de suscripción implica el derecho a publicar incluso de manera ilimitada. Claro, si hablamos de American Society for Microbiology, por ejemplo, pues sus revistas están en el top, tampoco vas a publicar ese artículo, ¿verdad? En la siguiente podemos ver la mención adicional por APC que hicimos
En el caso de Elsevier se pagaron $28,689 adicionales. En el caso de Springer, $19,000.71. Esto establece un costo promedio por artículo publicado nos dieron 114 APCs de $251.76, prácticamente nada. En el caso de Springer, $208.39 es el promedio de costo del APC que publicaron. En el caso de Wiley, no pagamos un solo centavo adicional por publicar y tuvimos derecho a 45 años. Aquí sí se incluían en ese entonces las revistas publicadas en acceso abierto. The American Chemical Society, sin inversión adicional, solo acceso de lectura. La mayor parte de estas revistas son revistas de JCR de cuartil 1. En el caso de las publicaciones del 2023 a 2025, se publicaron en el 2023, curiosamente 23 artículos, en el 2024 140 artículos, en el 25 209, que nos dio un total de 372 artículos. ¿Qué tipo de documentos? Fueron 354 artículos, obtuvo 704 citas, un material editorial que hacía alusión a un investigador del Cinvestar, 17 artículos de televisión, con un total de 70 citas hasta el momento, lo cual nos da 774 citas, un promedio alrededor de dos citas por documento publicado. Por áreas de conocimiento se publicaron en Ciencias Exactas 90 artículos, 150 citas en WOS, Ciencias Biológicas y de la Salud 92, 229 citas, Ciencias Sociales y Humanidades 16 con 42 citas, y Tecnología y Ciencias de la Ingeniería fue la que publicó más con 174 artículos y 353 publicaciones. En el 2025, ¿cómo nos fue? Nosotros reportamos obligadamente a la Auditoría Superior de la Federación, también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicadores de productividad. En el 2025 se publicaron 1.852 publicaciones arbitradas e indexadas, de los cuales 710 artículos fueron publicados en acceso abierto, 209 de los cuales estuvieron cubiertos por los acuerdos transformativos. Hay una diferencia, y hay una diferencia importante. ¿Dónde están esos otros artículos publicados? Pues en otras revistas que no están dentro de los acuerdos transformativos, o en revistas de estas editoriales cuyos acuerdos transformativos fueron muy limitados para publicar. Cuando se publicaron 20 nos dieron 8, entonces pues ahí hay una diferencia. Los 710 artículos publicados en total en el 2025, de los cuales, como menciono, 209. ¿Cuál es el costo real si no hubiéramos tenido el acuerdo transformativo? De American Chemical Society hubiéramos pagado $4,000 el costo promedio por cada uno de los 60 artículos publicados. En el caso de Elsevier, tomando un costo promedio de $2,000, hubiéramos pagado $92,000 en un año y $126,000 en el siguiente si no hubiéramos tenido el acuerdo transformativo. En el caso del Institute of Physics hubiéramos pagado arriba de $70,000 por no tener acuerdo transformativo. En el caso de Springer, bueno, ahí están las cantidades, $268,000, más de $500,000 hubiésemos tenido que pagar si no tuviéramos el acuerdo transformativo. Eso nunca lo hubiéramos hecho con el uso de la biblioteca. En el caso de Taylor Francis son $51,000. Entonces, la inversión por suscripción en acuerdos transformativos es de este orden. Aquí estoy poniendo las cantidades, los incrementos que pagamos nosotros en este año y lo que estamos pagando en total por cada una de las suscripciones y por cada uno de los acuerdos firmados. Esos son los datos. Los pongo aquí porque son públicos. Nosotros tenemos la obligación de publicar a través de las plataformas del SAT los contratos, y los contratos se suben con los datos reales de pago de contratación. No podemos obviar esto. Pero bueno, nosotros también sabemos que hay muchas cosas por hacer. Yo solo comento y reitero aquí que es necesario negociar los acuerdos transformativos dentro de un marco nacional que considere la transparencia del proceso, la disminución de los costos de renovación, el incremento del número de APCs y lograr la estandarización de las cláusulas de los acuerdos transformativos
donde se incluyan las revistas Open Access y en las mejores condiciones para las instituciones de educación superior del país. Hacer algo como lo que hizo CAPES, no sé cómo lo hizo, pero ellos tienen un acuerdo nacional donde no está excluida ninguna institución de carácter público. Para eso se requiere mucha disposición, incluso la modificación de nuestra actual ley, de nuestras actuales leyes normativas que aplican, y por supuesto la disposición creo que por parte de nosotros no habría ningún problema de las instituciones, pero tendríamos que sentarnos con un afán de alcanzarnos en breve con todas las editoriales, y eso a veces no es fácil, ¿no? Pues era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya nos vamos con el último tramo, nuestro último ponente, Sergio Márquez Rangel. Él es responsable, es el jefe del Departamento de Bases de Datos y Revistas Científicas y Técnicas de la UNAM, de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Somos colaboradores, trabajamos juntos, no voy a hablar mucho de su currículum. Él es licenciado y maestro en bibliotecología por la UNAM. Y yo nada más resumiría que, bueno, lleva más de 20 años con este trabajo. Todavía no llega veterano, yo ya soy también veterano anciano, pero lo que sí puedo decir de él es una enciclopedia, es el experto detrás de bambalinas en materia de conocimiento de suscripciones. Es como un chat GPT, o sea, le pregunto, y conoce a veces más que el proveedor y la editorial. Yo lo he visto en pleno, conoce la historia de las editoriales, sus funciones, precios, composición de las colecciones, en fin, es un verdadero experto. Y bueno, como ya se nos empieza a acabar el tiempo, ya dejo la palabra adelante. Vale, muchas gracias, Antonio. Ok, en este caso nosotros queremos presentar cuáles son los números de la UNAM. De eso se trataba, no vamos a dejarlos con la duda, y pues también vamos a compartir, igual que nuestros compañeros. Recordarles dónde están los acuerdos transformativos de la UNAM. También nosotros tenemos un micrositio, este está montado en un sitio que se llama Digitala. Esta es la pantalla de inicio. Si nosotros le damos clic donde dice acuerdos vigentes, nos va a mandar pues a donde nosotros les explicamos a todos los autores, a todos los investigadores, cuáles son los requisitos, cuántos APCs, cuáles son las revistas, cuántos años están disponibles estos acuerdos, y las guías de uso, ¿no? Cómo deben de seguir el paso a paso para que puedan publicar en cada una de estas editoriales. Obvio, dentro de cada revista hay cambios, hay cosas diferentes, pero en lo general las guías que tenemos ahí disponibles pues están muy claras, ¿no? Nos apoyan mucho a nosotros incluso para darles respuestas. Toda esta información se está actualizando constantemente. Cada que hay un cambio, que hay sale un título, como mencionaban ahorita, pues tenemos que quitarlo de nuestro buscador, quitarlo de esos listados. Nuestro equipo es pequeño, pero realmente mi compañera Alma es la que lleva toda esta batalla, porque ustedes que tienen por ahí su población y siempre han tenido esos problemas, multiplíquenlo por la UNAM, ¿no? Entonces los problemas son mayores, la población es mayor, y pues siempre ella ha tratado de solucionar esas dificultades y llevar a buen puerto cada problema con los APCs que se encuentran. Y nuestros compañeros proveedores pueden dar fe y legalidad de eso, ¿no? Ok, entonces nosotros en la UNAM también empezamos en el año 2022, empezamos con 7 acuerdos, de ahí crecimos a 14, crecimos a 27, y este año cerramos con 26. Hubieran sido 25 porque, como lo verán ahorita, tuvimos que cancelar uno porque los incrementos que se estaban ofreciendo realmente no eran proporcionales a la publicación, a lo que se había venido pagando, y realmente fue como una imposición. Entonces, desafortunadamente fue una de las editoriales que más se ha publicado en ellas, también son costosas. Entonces, estos son los 26 o 27 acuerdos contando al que cancelamos, y
¿Y cuántos APCs se estaban otorgando a la universidad en los años pactados, ¿no? En el caso de los que empezamos desde 2022, los que están en amarillito, ahí luego se distorsiona por el azul fuerte, pero los que están en amarillo son todas esas editoriales que nos ponen un límite en los APCs, ¿no? Si se dan cuenta, en algunas es el mismo monto, en otras va creciendo conforme vamos avanzando los años, y todo esto, como se explicó, bueno, es en función a cuánto ha publicado la universidad en esas revistas de esas editoriales. Tiene una razón de ser, y ahorita lo vamos a comprobar un poco. Las otras editoriales pues son editoriales pequeñas, editoriales especializadas que dicen, ok, tú publicas poquito conmigo, por eso te lo dejo ilimitado, pero hemos sabido aprovechar y vamos a ver los números, ¿no? Estos son los números. En cada una de estas editoriales, solo las que se han publicado, algunas no nos mandan los reportes puntuales, como en el caso de IWA, de International Water Association. Nos faltan datos, ¿no? Pero en lo general esto es lo que estamos publicando por año con cada una de estas editoriales, cubriendo los APCs que se nos han otorgado, ¿no? Si se dan cuenta, en la siguiente, pues vamos a ver que realmente de estas editoriales que nos pusieron un tope de APCs, en 2024 pues fueron 5 las que pudimos acabarnos todos los APCs, y en 2025 pues solamente 3 de ellas son las que pudimos acabar los APCs, ¿no? Nos faltó muy poquito, por ejemplo en el caso de Springer, para este año 2025 nos faltaron como 10 APCs o algo así, ¿no? Entonces realmente ha sido muy productivo, los hemos podido aprovechar, pero también queremos destacar pues cuáles son las revistas en las que más se ha publicado. Les decía, desafortunadamente la que más se publicó fue en PLOS, y de ahí para abajo, fíjense, de las de Oxford, la Monthly Notice es una de las revistas que se ha publicado más, Ecology and Evolution, que también ya no se encuentra en nuestra colección por las dificultades que se tuvo con la editorial, y de ahí para abajo pues hay muchas editoriales conocidas, ¿no? Entonces son los títulos en los que más se ha estado publicando, donde los autores han elegido mandar sus publicaciones. Ahora, ¿quiénes son los autores que más han publicado? Y verán un nombre muy curioso. Esta persona, aunque nada más lleva 20 APCs, esto habla de los 2 años en que las revistas, en que él empezó a publicar. Él la empezó a publicar en 2024, y entre 2024 y 2025 ya lleva 20 artículos publicados, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, con esto también queremos demostrar mucho la democracia de la aplicación, ¿no? Los requisitos son muy puntuales. En este año 2025 y más en 2026 vamos a ser más estrictos y rigurosos en la aplicación de los requisitos para todos nuestros autores. ¿Por qué? Porque como ya estamos alcanzando las metas y como van a faltar APC seguramente para este año, pues tenemos que ser más estrictos para que cumplan con los requisitos y podamos aplicarlos de manera ilimitada y de manera abierta y transparente. Por eso estos datos que se están mostrando, igual como lo ha mencionado Alberto, son públicos. Toda esta información nosotros la tenemos en nuestro portal de Digital Lab, y desde ahí nosotros podemos ver. Ahora, ¿cuál es el rol que estos investigadores? Nosotros en la UNAM, ahorita van a ver al final el dato, hemos publicado más de 4,000 artículos utilizando estos APCs. El rol principal, obvio, es el investigador, pero también esta diapositiva nos da una radiografía de quiénes son los que están participando en la publicación. Es el profesor de carrera, es el profesor de tiempo completo, el profesor de asignatura, que solo da unas cuantas clases, los estudiantes de licenciatura, de posgrado, los de estancias postdoctorales, y por ahí también aparece la parte de las cátedras CONACYT. Todos estos investigadores o postdoctos que tienen las cátedras, pues sí están asignados y afiliados a la UNAM. Entonces nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad, obviamente con la comprobación de sus datos, para que podamos darles el derecho de publicar con el APC, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, está abierto a todos los niveles, a todos los investigadores, profesores y estudiantes que participan en la universidad, que están vigentes, ¿va? El dato que todos esperábamos,
Desde 22 a 25, este sería a un costo promedio de 2.500, nosotros lo pusimos a 2.500. Este sería como la inversión que se haría por cada una de las editoriales por cada año. Entonces, si se dan cuenta, pues se ven números muy grandotes, por eso hice la tabla muy chiquita, para que no se pueda leer claramente. Pero el total de estos artículos, pues lo podemos ver por acá, ¿no? 2022 eran 7 editoriales, $367,000, repito, a un costo promedio de 2.500. Y el año pasado realmente se fue a las nubes, ¿no? El ahorro, el monto exento aproximado podría ser de $4.400.000. Estamos hablando de cuestión de dólares. Y como han dicho mis compañeros, este dinero se lo han ahorrado no las universidades, no las bibliotecas, sino el mismo investigador que ha decidido publicar utilizando los APCs, ¿no? Todavía en toda esta problemática que hoy día se nos sigue presentando con los diferentes investigadores que tienen alguna circunstancia, pues ellos van a tener que pagar al final del día esa cuota, pero si hubieran quedado y hubieran cumplido con los requisitos, pues realmente el ahorro estaría reflejado acá, ¿no? Entonces, eso es como que el monto. Si lo sumamos, y ahorita les decía, ¿cuántos APCs hemos utilizado en estos 5 años? Aquí ya están contabilizados los poquitos, los 200 de 2026. Entonces estamos publicando más de 4.228 APCs a un costo promedio de 2.500. Entonces el ahorro, la proyección de ahorro de estos 5 años vendría siendo de más de $10 millones, ¿no? Entonces nosotros desde este punto de vista, aparte de todo el análisis que ya hizo el maestro Alfredo, podemos ver que el costo-beneficio para la universidad realmente ha sido muy productivo. Hemos aprovechado más en la publicación, y aquí me gustaría decir un poquito similar a lo que hizo Julio, es cómo comprobamos que es cierta esa información. Ok, la UNAM dice que tiene 4.000 APCs utilizados, perfecto. Hicimos la búsqueda de cuántos artículos publicó la UNAM en estos 4 años, de esos cuántos son en acceso abierto, de esos cuántos se publicaron en la modalidad híbridos Gold, y podemos comparar. El primer año se publicaron 487 bajo la modalidad híbridos Gold y solo 151 con los APCs de la UNAM. En 2024, 1008 y 761, 2024, 1441 y 1342 con los APCs de la UNAM. Falta contrastar, ¿no? Falta hacer el match 1 a 1, pero si hacemos la comparativa, nosotros, en este caso, el dato sale al revés en 2025. Se publicaron 1.725 artículos en híbridos Gold y 1.741 con los APCs de la UNAM. Ahí tenemos un saldo a favor. Entonces, si hacemos este match, vamos a tener la misma pregunta. ¿Y dónde están los otros artículos que no aparecen acá? ¿Y por qué aparecieron estos otros tantos artículos dentro de los datos de la UNAM? Entonces, con esto también nosotros podemos hacer un balance de que los acuerdos transformativos, el aprovechamiento de los APCs por la comunidad universitaria ha superado las expectativas que teníamos desde el principio, ¿no? Entonces, tanto en cuestión de ahorros, la proyección de ahorros, como la publicación de artículos de los APCs en estas revistas, realmente nos está dando muchas herramientas para seguir trabajando y negociando con las editoriales. Y esos son los retos que tenemos para los tiempos inmediatos, ¿no? Ya no vamos a crecer más en acuerdos transformativos, quizás en 1 o 2 en los siguientes años, pero el tope ha sido 25 o 26 acuerdos que tenemos ahorita en la UNAM, y con ello pues nos obliga a mantener la capacitación para los bibliotecarios y para los investigadores, mejorar las condiciones de los contratos para ampliar el número de APCs en esas situaciones, mejorar los costos también de los montos que se nos piden, y pues redefinir las políticas, ¿no? Porque ahorita, como decía, nosotros ya llegamos al tope, estamos llegando a muchas editoriales al tope, y a lo mejor en el futuro no muy lejano tengamos que poner límites para algunos. Y por eso la intención de poner cuántos artículos han publicado la mayoría
estos investigadores. Y pues además seguir con la iniciativa de que esta universidad siga apoyando las políticas del acceso al libro, ¿no? Entonces, agradecemos mucho su atención y cualquier pregunta, nos vemos después. En efecto, ya está por agotarse el tiempo que tenemos para esta sesión. A lo mucho tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas. En parte soy responsable. Yo no quise interrumpir a los ponentes porque la verdad vi que eran muy precisos, muy sistemáticos en su exposición. Así que, bueno, ya casi nos acabamos el tiempo. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Presidente, corte rápido. ¿Alguna duda, comentario? Primero. Doctor Márquez, para que se vea un poquito el caso de Doctor Juan, porque al final de cuentas sí, es una revista que se ha vendido de open access y el hecho de que ya no se puede, se hayan acabado este acuerdo, ¿qué implica en realidad para los investigadores? Ahí se tomaron acciones. En este caso se avisó a todos los autores que tenían artículos pendientes, se hizo una publicación, se informó a las bibliotecas de que iba a terminar el convenio, se hizo con tiempo, no fue una decisión de un día para otro, se hizo con meses de anticipación, porque las negociaciones no llegaban a buen puerto. Entonces, es malo, sí, muy malo, porque la UNAM no publicaba mucho en las revistas de PLOS. Con el acuerdo transformativo, ustedes vieron el crecimiento que hubo, fue exponencial, y eso nos va a limitar ahora en las publicaciones futuras, ¿no? Entonces sí, es muy malo, pero no hay muchas opciones para poder regresar, salvo que la editorial reconsidere la propuesta. ¿Acá querés una pregunta? ¿No? Bueno, yo quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad de podernos conjuntar en un acuerdo nacional sobre acuerdos transformativos. Creo que ese es el momento de poder, con las diferentes asimetrías que debemos y coincidencias que tenemos cada institución, pero creo que si esto lo trabajamos de una manera consorciada, de una manera negociada y sobre todo uniendo más instituciones, esto sería maravilloso. Esto sería, obviamente implica pues mucho trabajo con la parte editorial, pero creo que tenemos la cercanía, creo que tenemos esa colaboración por la parte de las editoriales, y sería maravilloso que este se tradujera en un esfuerzo nacional, así como lo concluyó Alberto. Creo que es el momento de podernos sentar a platicar y de hacer de esto un consorcio, un trabajo colaborativo, un esfuerzo nacional. Sería extraordinario. Tengo la curiosidad de si estos acuerdos transformativos los acunaron o pertenecen a algo más, a otro proyecto más grande sobre algo que están trabajando. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, hemos estado planteando en Morelos y en otros lados temas de la seguridad social sobre el trabajador del arte y la cultura. Entonces yo quisiera saber cómo metieron más acuerdos transformativos, cómo fue que acunaron el tema. En realidad creo que quien puede explicar este proceso de acuerdo transformativo básicamente serían las editoriales, porque recuerden ustedes que con el plan 20 ¿qué era? 2030 o qué, algo así, ocurrió que había de la UNESCO parte esto de ciencia abierta y después las publicaciones en abierto, y entonces en Europa principalmente se emitieron algunas disposiciones, algunas leyes, y también en Estados Unidos, y se obligaba a que toda aquella investigación que estuviera fondeada por recursos del gobierno federal tenía la obligación de publicarse en acceso abierto. Y después, de ahí inicia todo este proceso. Hay muchos países que firman la declaración de la UNESCO, pero
algunos países se asocian en el Plan 2030 y ahí comienzan. No logra tener éxito, no logra tener éxito. Y eso está ahí en los años. Algunas editoriales comienzan a cambiar sus modelos y comienzan a hablar de transformar las revistas. Entonces una revista publica y en acceso abierto y crea los acuerdos transformativos que tienen como finalidad que entre más número de artículos sean publicados llegue a un punto en que la revista se publique de manera abierta. Pero en tanto no ocurra eso, habrá que pagar un modelo de suscripción para tener la lectura de aquello que no se paga en acceso abierto, y lo que queda en acceso abierto pues todo el mundo lo accede, ¿no? Pero es un modelo creado, yo creo que básicamente por las editoriales. ¿Reciben algún tipo de gratificación las instituciones por este esfuerzo de acceso abierto que les ahorra o No. No, yo creo que el beneficio que tenemos es un mucho, como aquí se mostró. Primero los investigadores, porque se ahorran un montón de trabajo burocrático dentro de sus instituciones, y además que las instituciones no cuentan con los fondos suficientes para solventar los artículos que se publican. Ya vieron la cantidad que tendría que invertir la UNAM. Yo mencioné lo que tenemos que invertir en el Sindestar si no tuviéramos el acuerdo transformativo con las diferentes editoriales. Aunado a eso, aquí hay una disposición de restricción presupuestaria, hay que decirlo con mucha claridad. Cada año está peleando la UNAM porque le amplíen su presupuesto. Pues las que estamos en el sector público, aunque peguemos de patadas, no tenemos la fuerza que tiene la UNAM, los presupuestos están muy limitados también para esto. Entonces, para nosotros es un alto beneficio hacer acuerdos transformativos donde la parte más importante del pago es el pago de la suscripción, y hay un recurso adicional que se dispone para el pago de APCs, que pueden ser, no sé, 10, 20, pero que nada representa lo que deberíamos invertir realmente por el pago de APCs. Pero en realidad ese es parte del gran beneficio que tenemos, aparte de la tramitología, pero no recibimos ninguna compensación de ninguna manera. Ya no estuviéramos aquí. Bueno, nada más para hablar un poquito, sí, efectivamente, es una de las posiciones que nosotros podemos tener, de que ese artículo, por su misma naturaleza de ser abierto, lo podemos nosotros montar en nuestro repositorio institucional. Importante también que como se está publicando en acceso abierto, y que eso tal vez no lo mencionamos en el transcurso de la mesa, es que los derechos de autor del artículo se quedan con el autor, a diferencia de las suscripciones cerradas, que los autores les cedían los derechos a la editorial. Ahora con el esquema de acceso abierto se quedan con el autor. Bueno, no sé si quieres abordar algo más. Solamente para aclarar un poquito o especificar, los derechos del autor siempre son del autor. Lo que se cede o se concedía en las suscripciones es la comercialización básicamente, pero la propiedad intelectual siempre es del autor. Ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias por su atención, asistencia. Yo nada más saqué unas cuentas rápidas de la UAM, $1 millón en estos 3 años, la UAM más de medio millón. Si me dio tiempo de hacer las cuentas, de la UNAM más de 10 millones. Este es el mercado de APC, y esto yo le invitaría a que se hiciera un artículo, más que nada tomar la propuesta de Alfredo de integrar un consorcio más compacto en relación a este tipo de acuerdos. Nuevamente muchas gracias.